Buenos días de nuevo. Bueno, pues continuamos con otra nueva entrada. La anterior la cerré diciendo que la expresión política en todas las sociedades democráticas viene representada por los partidos políticos, cauce único para incidir en la realidad de los estados. Pocos son los grupos humanos, las ideas capaces de aglutinar y movilizar a la sociedad, y desde luego ninguno con la capacidad organizativa, difusiva y financiera para hacerlo extramuros de los partidos políticos, la más eficiente máquina diseñada para mantenerse ellos mismos en el poder sin ningún control y seguir cobrando, y seguir viviendo y seguir explotando los estados y a la sociedad. En su realidad profunda, casi todos los estados modernos existen solamente dos grandes partidos y más vale que así sea, a pesar de todo, ya que con más partidos gobernar es casi imposible. Y luego con más partidos hacen unas traiciones a sus ideologías, a sus compromisos, absolutamente a todo. Es un auténtico festín de egoístas, feroces e irresponsables. En fin, con posibilidad más o menos, con la posibilidad, muy pocos con posibilidad de gobernar, o al menos participar en la configuración de la realidad del Estado. Hemos inventado que listos somos el estado del bipartidismo institucionalizado. Comillas. Se vota al mismo partido con independencia de sus logros o de sus fracasos, con las vísceras y no con el cerebro, con el tan del grupo, lo mismo que si eres aficionado a un determinado equipo de fútbol. Te da igual que gane, que pierda, yo soy de ese equipo. Bueno, el duopolio político como único camino para opinar, para que nos opinen sobre la sociedad y sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro. Y sobre nuestro futuro, pero sobre todo nuestro presente, hacen con nosotros absolutamente lo que les da la gana de los partidos políticos. Comillas, despotismo alternativo de una facción sobre otra. Lo vuelvo a repetir. Comillas, despotismo alternativo de una facción sobre otra. Milenios para pasar del gobierno de uno, monarquía, dictadura, tiranía, etc., al gobierno de dos, que al final siempre son uno por los intereses compartidos. Al final siempre son uno. Los ciudadanos hemos perdido nuestra capacidad de expresarnos políticamente, la hemos cedido, nos la han usurpado, no existe una democracia directa, salvo excepciones, existe una democracia representativa con capacidad teórica para elegir a los mejores, únicamente que son los partidos políticos o el capital que nos dicen quiénes son los mejores sin modelo sustitutorio, ya que el sustituto es siempre el mismo. Da igual, el sustituto es el mismo. Viejas ideas que retornan una y otra vez, el despotismo ilustrado, pero ahora sin ilustración. Ahora tenemos despotismo, pero ya no tenemos ilustración. La misma cara eterna con pretendida identidad distinta. En muchas sociedades se percibe con claridad que la clase política entera sobra, ya que nadie vota en conciencia y menos en pensamiento propio, solo atentos a la orden inapelable de la maquinaria que les proporciona el cargo y el sueldo y se la puede quitar. ¿Para qué sirve entonces la clase política? ¿Para qué sirve la clase política? Teóricamente, si al final el que manda va a ser la maquinaria del partido, pues con el líder del partido bastaría asistido por la ingente y en general bien preparada maquinaria del Estado, bastante mejor preparada en su área de actuación que los políticos que aterrizan la función pública sin tener ni idea de nada. Yo he hecho una propuesta para rebajar los gastos del Estado, por escrito, que nadie me ha hecho caso, como es natural, diciendo, oiga, dos candidatos por, por partido político, uno y otro, y el resto a sus casas a trabajar. Y apóyate en el funcionario del Estado. Van a obedecer lo que tú digas. No estaría mal, ¿verdad? Ay, Dios. Los partidos políticos y los altos funcionarios se han adueñado de la realidad de la expresión política del ciudadano en un duopolio que no admite competencias. Son en esencia unas sofisticadas máquinas de poder y de compromiso, el lugar donde se producen los arreglos, comillas, las vergüenzas tapadas y manipuladas y una corrupción galopante, los beneficios para caídas críticas, el clientelismo de pagos al contado como la mejor y la única ideología, te voto en función de lo que me das
la inmensa oficina de empleo de los fieles y los paniaguados, los acuerdos secretos, los repartos económicos y de poder, la influencia judicial, los equilibrados equilibrios de los intereses enfrentados, los contratos públicos, a subasta, en fin, de todo. Que los ha visto igual que yo. Y esa es la cocina que prepara la realidad que después nos es servida por camareros uniformados y robotizados según la lógica de sus intereses, vendidos a la ciudadanía como un producto de consumo, publicitado, etiquetado y pulido y empaquetado, y que como en todas las organizaciones pasa primero por su preeminencia, por la preeminencia de la clase política y supervivencia en el ejercicio del poder, y después por ocupar todo el espacio posible, siendo más que evidente que su última ocupación es ser camino de expresión social y su primera defender su privilegiada forma de vida. Mirarlo de verdad, no que creo que estoy diciendo ninguna cosa que esté fuera del alcance de cualquier persona que quiera mirar la organización de su sociedad en todo el mundo. Su última ocupación es el camino de expresión social y su primera defender su privilegiada forma de vida. En la administración interesada del cuantioso poder e innumerables recursos públicos de los que disponen. La voraz e insaciable clase política capaces de venderse ellos mismos, capaces de vender a su madre si es el pago que se necesita para mantenerse en el poder. Y de la patria considerada como madre común, mejor ni hablar. La han puesto a trabajar de puta. Los políticos, la clase política en el mundo, a la patria la han puesto a trabajar de puta. Y ellos de chulos. De futuro, seguramente, ya casi de presente, los peores enemigos de las democracias y sobre todo de la libertad ciudadana lo serán los partidos políticos, sobre todo debido a que la elección de sus representantes no se hace en función de su capacidad y moralidad, se hace en función de la obediencia a la estructura, de tal modo que al fin solo prosperan los dóciles, acomodaticios y serviciales. La perversión recurrente de las autocracias con distintos disfraces. La clase política se disfraza de lo que haga falta. Y pocas defensas tiene la ciudadana en las sociedades democráticas frente a la colonización abusiva de los partidos políticos de todo el recurso del poder. Vivas donde vivas. Lo que estoy diciendo de los partidos políticos sirve para cualquier forma de gobierno, y lo sabéis. ¿Qué defensas tiene la ciudadana frente a la colonización abusiva del poder? La primera podría ser, tal vez, la permeabilidad democrática de todos los puestos dirigentes en votación de todos los afiliados al partido, al menos cada 2 años, para poder controlar las desviaciones que puedan producirse y poder controlar eficazmente a sus representantes en la vida pública e incluso poder exigir su renuncia a sus cargos de manera inmediata y no voluntaria, suponiendo que la masa del partido político esté hecha no de beneficiarios del poder, que son casi todos están colocados. Si las masas de los partidos políticos estuvieran hechas de gente responsable, esto podría ser alguna solución parcial. Y por supuesto separar radicalmente del poder con cualquier acusación de corrupción o cualquier comportamiento poco ejemplar. Y otra muy importante sería evitar que la máxima representación del Estado sea ocupada por el representante de un partido político, lo que solo se consigue en las monarquías constitucionales. Pero muy escasamente, ya que exceptuando la representación, pocos recursos de arbitraje quedan para moderar las feroces luchas partidistas y deben contemplar impávidos incluso la destrucción de la concordia nacional sin poder intervenir decisivamente. Me refiero a los reyes, a las monarquías constitucionales. La mejor defensa de las monarquías es que, contemplando el plantel de los políticos del mundo, imaginemos por un momento que se puedan convertir en la máxima autoridad del Estado con o sin remoción. Su figura pública, la encarnación de la nación. ¡Qué pesadilla! Si lo piensas desde ese punto de vista, ¡qué pesadilla! En España tuvimos incluso como primera autoridad a la familia Monster, que enviamos de visita de Estado a la Casa Blanca. Inolvidable. Inolvidable. ¡Qué fotografías conmemorativas para la eternidad y para el desprestigio de España! El tal Zapatero de góticos con toda su familia. Joder. La monarquía constitucional fue en su momento un gran logro social convertir la monarquía en el símbolo de la unidad nacional
y reducir sus atribuciones prácticamente solo a la representación del Estado, ser custodio y garante de la legalidad y escasas y muy tasadas labores de arbitraje. Y los temas de mayor importancia, tratar con discreción, entre bambalinas, viendo sin poder hacer nada, que su sociedad camina hacia el abismo empujada por políticos enloquecidos y borrachos de poder y carentes no ya de patriotismo exigible, carentes del más mínimo sentido común. Puede que esta reducción de prerrogativas reales sea un error y debamos devolver, sobre todo en el caso español. El caso español es clarísimo, ¿no? Mayores capacidades de decisión y de arbitraje, aun cuando fuera de manera temporal, ante la aparición de estos populismos demagógicos, sean de derechas o de izquierdas, como ya dictaminó Aristóteles, que degradan siempre la democracia, que termina siempre en demagogia y corrupción. Sócrates les llamó a los políticos, lo definió mejor yo creo, ¿no? Comillas, los definió como un enjambre de ruidosos camorristas, dispuestos a destruir las bases mínimas de concordia social y totalmente ajenos a los comportamientos sociales racionales, ya que si la democracia no es moral y racional, no es democracia. Si una nación deja de ser moral y deja de ser racional y ves que la locura se asenta en el poder, eso no es una democracia, no puede ser nunca una democracia. El rey debía ser la figura operante con atribuciones para liderar la vuelta a la racionalidad necesaria en estos casos. Es el único con autoridad moral suficiente para decir basta. Ya que con el diseño clásico actual solo nos queda la justicia y las instituciones libres e independientes del poder político, que como se ve en la mayor parte de las democracias modernas, son absolutamente ineficaces para servir de dique a los excesos de los partidos políticos en la dominación abusiva de todos los mecanismos del Estado, ya que en gran y significativa parte son los partidos políticos los que nombran y controlan la justicia y las instituciones. La toma de poder después de ganar las elecciones semeja al desembarco de Normandía, sobre todo por los enjambres de las izquierdas. El poder siempre tiene una lógica implacable más asentada en Maquiavelo y el pragmatismo de intereses. Comillas, lo que ellos llaman la responsabilidad del compromiso con la realidad. Joder, cierro comillas, lo que queda estupendo, que queda bien expresado, ¿verdad? Que los grandes principios, pero no en los grandes principios morales, donde bajo cualquier cobertura ideológica subyace la inexorable contestación a la necesidad inmediata e interesada frente a la necesidad de los principios éticos e incluso del simple sentido común, que casi siempre resultan ser conculcados. Comillas. Entre verdad y política no hay nexo ninguno, y uno debe optar sin compromiso posible. La política exige maestría en la mentira, la verdad exige poner seca barrera a lo político, despreciarlo para mejor entenderlo para mejor preservar la libertad del ciudadano. Y lo dice Heidegger, que motivos tuvo de sobra para comprobar personalmente las perversiones y bajezas del ser humano en el ejercicio de la política, empezando por él mismo. Importantísimo viejo nazi, y querido, por otra parte, por todos los pensadores. Por siempre tendremos una insalvable distancia entre los ideales morales máximos del individuo y su plasmación en un orden social que pueda funcionar. Cuanto menor podamos ir haciendo esa distancia, mayor será el grado de nuestra civilidad colectiva y de nuestro desarrollo como civilización. Lo repito porque es un pensamiento que debéis de grabar. Siempre tendremos una insalvable distancia entre los ideales morales máximos del individuo y de la sociedad y su plasmación en un orden social que pueda funcionar. Pero, cuanto menor podamos ir haciendo esa distancia, mayor será el grado de nuestra civilidad colectiva y de nuestro desarrollo como civilización. Dicotomía eterna entre esencia y presencia, entre forma y contenido, y su dificultad profunda para ver la realidad bajo los disfraces con que la oculta, donde muy al fondo se percibe siempre los locos forcejeos del instinto de dominación del hombre por el hombre. Aquello que dijimos de que la historia de la humanidad es el acecho de lobos a lobos. Bueno, pues sí. Ante la vista de todos se está produciendo el mayor latrocinio que hayan podido contemplar los tiempos, el vaciar de contenido todos los derechos formales tan duramente conseguidos en las modernas democracias. En su realidad profunda, el poder está asumido por fuerzas no democráticas que configuran la interesada realidad que quieren que percibamos.
La maquinaria permanente de los partidos políticos, la alta y permanente burocracia de los estados. Comillas, la burocracia es una máquina gigantesca manejada por pigmeos. Lo dijo Balzac en su tiempo, que la burocracia era escasa. En estos momentos, ¿qué diría? En estos momentos, ¿qué diría cuando lo que vemos que el Estado es una burocracia gigantesca, enorme? Ese opresivo laberinto maldito, sin remedio ni salida, al que se refería Kafka. Engreídos y prepotentes que se creen dueños del Estado y que casi lo son, que ven pasar irónicamente a los mascarones de prueba de los efímeros y a la vez eternos. Esto es una contradicción, pero que es así. Son efímeros y a la vez eternos cargos electos, una endogamia de poder e intereses que es incluso hereditaria. Guiones, la ironía de una bailarina de burlesque que heredó una presidencia, ¿os acordáis de Argentina? Y la existencia de monarquías hereditarias comunistas, véase Corea del Norte. O se ve un aficionado al vodka de Yeltsin que con tanto éxito y buena voluntad ayudó a destruir su propio país y causó muertos por miles y miles y sufrimientos por millones, entregando el país a las mafias, a la antigua Parachís, sobre todo a la KGB y a los plutócratas. El gobierno de Venezuela en manos de unos enloquecidos chavistas que llevan a la presión y a la miseria a su población, al igual que el paraíso comunista cubano y tantas atroces dictaduras con y sin turbante. La mayor parte inadecuados y de muy escasa preparación, los propietarios y los editores de los masivos medios de comunicación social y sobre todo rigiendo los destinos de todos, por encima de todos los que mandan sobre el mundo, los grandes grupos económicos que configuran el entendimiento de la realidad social a la medida de sus intereses, ya que tienen sobrada capacidad e influencia para intervenir determinadamente en todo y en cada uno de los anteriores subordinados estamentos. Todos están subordinados al poder económico. Saramago, que no es un santo a mi devoción, pero lo cito porque tiene un pensamiento que es muy adecuado, nos advierte que conviene analizar quién tiene el poder real en una sociedad. Y cuando el poder está en manos de los grandes grupos de intereses económicos, como hoy sucede en todo el mundo, decir que vivimos una democracia supone una falsedad de facto y una tomadura de pelo absolutamente universal. Y Bob Dylan nos despierta del sueño en que vivimos en democracia con este amargo pensamiento. Métete esto en la cabeza, la democracia no gobierna el mundo, este mundo está gobernado por la violencia, pero creo que es mejor no decirlo. Le dieron a Bob Dylan un Nobel. Este es un pensamiento realmente hermoso. Y Bernard Shaw los puso así. La plutocracia, después de haber destruido el poder real por la fuerza bruta disfrazada de la democracia, ha comprobado y reducido a nada esta democracia. El dinero es el que habla, el que imprime, el que radia, el que reina, y los reyes, igual que los jefes socialistas, tienen que acatar sus decretos y aún, por extraña paradoja, que suministrar los fondos para que sus empresas y garantizar sus utilidades. Ya no se compra a la democracia, se le embauca. Joder, los irónicos ingleses cuando se ponen a ello lo hacen estupendamente. A lo que se compra o se chantajea es a los políticos, a los gestores de la democracia, a los responsables de las instituciones. Y ese es justo el gran problema de la calidad moral de los hombres al frente de las instituciones. Gran parte de la clase política, cuando vuelven a la vida civil, encuentra magníficos acomodos en los consejos de las empresas que se han preocupado en tutelar durante su vida pública las llamadas políticas de puertas giratorias. El ministro que ha llevado en industria las relaciones con las grandes energéticas, cuando sale tiene un sillón de consejo de administración maravillosamente pagado. Joder, qué milagros, ¿verdad? Como les has controlado con tanta severidad, pues te odian a muerte. ¿Verdad que sí? Hoy ningún ciudadano particular. No, lo dejo. Ya os he contado bastantes amarguras. Lo volveremos a continuar en los capítulos que quedan. Ya no queda mucho, terminaremos, pero estoy haciendo unos capítulos realmente largos porque es un tema que me interesa poco, pero que me ocupa mucho. Que me duele hablar de él y que sin embargo es de lo que más hablo, como veis, ¿verdad? Un cordial saludo a todos y un fuerte abrazo.